de la Administración Federal estarían resguardados en el Archivo General. Los documentos emanados por las instituciones de los estados, de la Federación, en sus archivos estatales. Y los documentos de los gobiernos locales, que es una nueva institución que nace, digamos, en el siglo XIX, son los ayuntamientos. Bueno, estos gobiernos locales, como van a nacer en todo el país, en México, van a ser llamados ayuntamientos, repúblicas, municipios, municipalidades, ¿no? Pero hoy en día, digamos, los conocemos como archivos municipales. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el punto central, digamos, que digamos, como una política, digamos, que está en el siglo XIX, es que el archivo se ve como un espacio público, digamos, esa es parte, y los documentos históricos se consideran la memoria institucional, ¿no? Por eso, digamos, es la importancia de definir, digamos, si pensábamos, no hay, digamos, un documento que hable de una política, no está, digamos, por eso hablábamos de que están implícitas dentro de las leyes, de los reglamentos, ¿no? Digamos, no está marcado en términos puntuales. Nada más brevemente, tenemos aquí el tiempo medido, los archivos federales también son concebidos como, bueno, como espacios públicos y están disponibles a un nuevo actor que va a aparecer en el siglo XIX, el ciudadano, ¿no? Entonces el ciudadano puede acceder a estos documentos. Vamos a encontrar distintas disposiciones, quizá una, digamos, que me gustaría remarcar es una que se da en 1846, cuando el gobierno publica un nuevo reglamento para el Archivo General. Esta vez lo relevante sería que los documentos debían ser clasificados y ordenados, separándolos en lo que se había generado antes y después de la independencia. Es decir, aquí se empieza a aplicar ya una política de información, pero que tiene que ver con la archivística. Digamos, elementos de la archivística ya están marcados a partir de 1846, en la segunda mitad del siglo XIX. Nunca encontramos la palabra archivística, hablamos de archivos, de documentos, pero si, digamos, ya lo analizamos desde las perspectivas, digamos, científicas, vemos que esto es una política archivística de clasificación y ordenación. Vamos a brincarnos al siglo XX para los archivos. Tenemos un nuevo reglamento para el Archivo General de la Nación, donde se menciona que sería el encargado de concentrar los expedientes del gobierno con el fin de ordenarlos y custodiarlos. Aquí hablamos ya no nada más de ordenarlos y clasificarlos, aquí vamos a hablarnos de custodiar, o sea, el Archivo General de la Nación se vuelve el custodio de esa memoria institucional, no de todas las instituciones, y se vuelve la memoria institucional del país. En 1944, la Ley General de Bienes Nacionales estableció que los documentos tenían el carácter de bienes de dominio público. En este sentido, todos los archivos federales pertenecían al patrimonio nacional. Aquí en el 44 empezamos a ver otro cambio, porque ya no los documentos ya no nada más son documentos para la custodia, ahora son bienes de dominio público, ¿no? Digamos, y se consideran patrimonio nacional, ¿no? Digamos, aquí, digamos, ese reglamento que habíamos visto, bueno, que se menciona en el 20, para el 44 vamos a encontrar ya una definición como una política para los archivos, para el Archivo General. En el 72, bueno, vamos a tener con una reforma en el 86, tenemos la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, donde se establece que monumentos históricos se van a considerar a los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México, los libros, folletos y otros impresos en México, en el extranjero durante los siglos XVI al XIX, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados en el país. Aquí la política, digamos, para los años 70, bueno, digamos que tendríamos hasta el día de hoy, lo que vamos encontrando es que el documento ya no nada más está unido, digamos, a la parte bibliográfica, ¿no? Porque estamos hablando ya de libros, folletería, impresos, ¿no? Ya no nada más es el documento manuscrito del que habíamos estado hablando como política implícita anteriormente. Bueno, para los archivos estatales, bueno, esta es una historia mucho más compleja, aquí se las voy a simplificar en un ejemplo nada más, porque bueno, es amplio. Les voy a poner nada más el ejemplo del Estado de México, que es, bueno, de donde yo vengo y estoy haciendo un estudio sobre esta cuestión. Es el decreto del 7 de mayo de 1824 del Congreso Constituyente, donde se establecía que el secretario de la extendida Diputación Provincial debía elaborar un inventario de la documentación generada por este órgano con el fin de entregarlo de manera formal al secretario del naciente Congreso. Es decir, desde el nacimiento de los estados va a haber una política sobre los archivos, porque muchas veces se dice que hay un caos archivístico, que los documentos están, o sea, que no tenían una política, una organización. Sí hay, o sea, hay políticas muy claras, o sea, digamos, en cómo se tenían que transmitir, cómo se tenían que conservar los documentos. El problema es que no los hemos estudiado, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, es el momento de hacer
es a nivel del Estado de México. Si nos metiéramos, yo creo que a todos los estados encontraríamos esos indígenas. Nomás digamos, dejo como ejemplo, pero bueno, tenemos porque el Estado de México se crea el 2 de marzo, ¿no? Empiezan a trabajar los constituyentes y el 7 de marzo es su primera disposición sobre archivos. Entonces estamos hablando que 5 días después de que se constituyan, los primeros 2 días se dedican a ver cómo les van a pagar, y los otros 2 días es cómo van a organizar el Estado, y el siguiente día es cómo se organizan los archivos. O sea, vean, la importancia que tiene, digamos, estas políticas, ¿no? Ya para el gobierno, el archivo en esta cuestión como administración. Los archivos municipales, nada más voy a mencionar, en 1821, cuando se establecieron esta estructura política de la nueva nación, nace con la Constitución de Cádiz, que se instala en México. Estos organismos guiaron la organización política, social y económica de los pueblos, y bueno, concentraron así la mayor parte de la documentación generada en los primeros años del México independiente, y bueno, lo que actualmente conocemos como municipios. Ahí sí, digamos, todavía, digamos, yo digo que es como el hoyo negro que tenemos en torno a las políticas. Ahora, actualmente, bueno, en Estado de México estamos tratando de hacer tesis con los alumnos para poder incidir en esta cuestión, porque seguimos encontrando referencias a los archivos municipales, pero todavía no nos quedan muy claras cómo están. Pero también hacia donde apunta es que también hay políticas de cómo manejar la documentación en términos formales y cómo conservar la documentación histórica, o sea, la que le decían antigua, y la moderna, es decir, que no se destruía la información. Entonces, bueno, en esta cuestión encontramos hoy el reto, ¿no? Digamos que estamos hablando de ese cambio conceptual, ¿no? Que estamos viendo a los documentos como garantes de información, y es cuando se empieza a construir una política de información documental. Ya lo estamos hablando ya de hace unas décadas, y aquí, digamos, la transparencia constituye el eje de discusión en el ámbito de las políticas de información. O sea, hay que transparentar, ¿no? O sea, las políticas, podemos decir, anteriores hablábamos de preservar el patrimonio documental, ¿no? De los archivos históricos. Bueno, tenemos desde el cambio de la Constitución, el artículo 6º, el derecho a la información será garantizado por el Estado, ¿no? Y a partir, digamos, de esta disposición constitucional empezamos otra historia, y aquí es donde, digamos, quiero, bueno, poner algunos elementos, porque me quedan más unos minutitos, sobre las perspectivas sobre los archivos históricos. Bueno, hemos estado hablando, digamos, que las políticas de información para los archivos históricos tienen 2 etapas. Uno, que hablamos de una normatividad encaminada a la conservación del patrimonio documental, que estamos hablando de, si hablamos del siglo, de toda la época colonial, y estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 400 años, contra apenas unos años, unas décadas, estamos hablando del otro proceso, que estamos hablando de esta cuestión de la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un contraste muy fuerte, y los cambios que están ocurriendo, bueno, no los podemos ver a veces reflejados de manera completa. ¿Cuáles son los alcances? México establece la base legal para ir construyendo sus políticas de información. En este sentido, las políticas de información son entendidas como las orientaciones que propone una sociedad para facilitar e impulsar la transferencia de la información. Pero ¿cuáles son los retos que tenemos hoy en día? Hay que insistir que en México no existe una ley nacional de archivos, que ese es nuestro principal problema. O sea, no hay una ley que regule de forma íntegra las funciones de los archivos históricos, bueno, ni tampoco los archivos en términos generales. Pues cada entidad federativa ejerce su soberanía en materia de gestión documental. Sin embargo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de las dependencias públicas gubernamentales está obligando a los gobiernos estatales a llevar cambios en las demandas del manejo archivístico, ¿no? Entonces, empezamos a ver, digamos, que la Ley de Transparencia sí está haciendo un cambio, está incidiendo, pero bueno, no desde una política del archivo, es una política de transparentar la información, ¿no? ¿Qué va a significar esto para los archivos? Uno, digamos que tenemos que estar viendo igual la conservación del patrimonio documental como testimonio para el fortalecimiento de la memoria histórica nacional no cambia, o sea, eso no desaparece con la política de transparencia. Pero, digamos, la política de transparencia y rendición de cuentas de la administración pública es un elemento que tenemos presente encima de nosotros en el trabajo archivístico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se está buscando la transferencia o traer sistemas unificados de información archivística con bases de datos y archivos de autoridad. Y bueno, de la bibliotecología se está retomando el concepto de normalización a fin de tener acceso a formas únicas de acceso. Y eso es lo que estamos viendo a partir de hace unos 30 años, ¿no? Entonces, sí, uno de los retos que tenemos es, bueno, cómo cambiar de esas políticas que tenemos 400 años con una política que tiene, bueno, 30 años, pero que en realidad apenas estamos aplicando hace menos de 10 años, y bueno, queremos transformar nuestros archivos de una manera veloz e inmediata, ¿no?
Y bueno, para terminar, ¿cuál sería ese reto? Bueno, es un proceso de normalización, es un elemento que permite encontrar puntos de contacto entre la reflexión y la bibliotecología. Es una de las políticas, digamos, que está viendo, ¿no? Unificar, ya no estamos hablando de las políticas de los archivos, que ven ustedes como comencé en mi presentación, sino estamos hablando de las políticas de la información en términos globales, ¿no? Digamos, en términos, digamos, holísticos, ya sin distinguir, digamos, ese soporte. Pero, digamos, tenemos el reto de que los archivos están ahí, está el papel, y tenemos políticas que se han generado y que están vigentes y que siguen presentes en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el trabajo, las políticas de información a través del análisis histórico de la maestra Laura Cristina Torres, quien es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra en Bibliotecología y Estudios de Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un diplomado en Administración de Documentos impartido por el Archivo General de la Nación en 1995. Colaboró como analista en el Archivo General de la Nación, fue responsable del Centro de Documentación e Información de la Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional en Petróleos Mexicanos, colaboró en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fue profesora de asignatura en la licenciatura de Archivonomía de la EMBA, y de junio de 2009 a la fecha es coordinadora de la licenciatura en Archivonomía. Le damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Le agradezco también a la maestra Margarita Asensio y al doctor Elber Sánchez por esta invitación, y bueno, también soy miembro de este seminario de investigación de políticas de información, y bueno, pues yo voy a tratar de dar un poco de herramientas. Bueno, esa es la idea, de establecer un poco de las herramientas metodológicas que se requieren para poder hacer un análisis de las políticas de información. Desde el punto de vista histórico, bueno, como ustedes escucharon, soy de formación licenciada en Historia. Bueno, creo que eso me permite a mí también tener un poquito de herramientas para poder abordar esta temática. También quiero comentar que bueno, este sería un primer acercamiento, un primer paso de un trabajo que tiene que ver con mucho más instrumentos para poder ir analizando lo que son las políticas de información. Bueno, también quiero aclarar que cambié un poquito ahí el nombre de la ponencia que tenía en un inicio, pero sí quiero comentar que tocará este tema también en la parte de la metodología histórica. Bueno, sin más preámbulo. El siguiente documento expone cómo el contexto sociohistórico y con ello cómo la ciencia histórica permite con sus instrumentos metodológicos explicar cómo la política y las políticas de información en archivos se pueden analizar e interpretar a través de los contextos en que éstas se han venido estableciendo. Entender cómo han surgido las políticas de información a través del contexto histórico nos lleva a tratar de explicar e interpretar que éstas son derivadas de un contexto sociohistórico, en la que si bien lo histórico necesita de centrarse en un espacio y tiempo para poder entender y explicar los hechos con el fin de poder actuar, es decir, hacer un análisis de los hechos. En este sentido, las políticas de información requieren del contexto social y deberá considerar el acercamiento de los instrumentos del análisis histórico. Para dar inicio, Pierre Vilar menciona que el objetivo de la historia no es hacer revivir el pasado, sino comprenderlo para posteriormente actuar. Es indispensable desconfiar de los documentos brutos y de las supuestas experiencias vividas, así como de los juicios probables y relativos. Para hacer un análisis del contexto histórico, no basta hacer revivir una realidad política, sino que debe someterse un momento y una sociedad a un análisis científico, ya que en algunos momentos
Pareciera que las políticas de información surgen de la espontaneidad, sobre todo cuando éstas se quedan y se establecen en leyes o en estatutos jurídicos, sin hacer las consideraciones necesarias para entender cómo éstas surgieron y cómo y a qué parte de la sociedad benefició o cómo la sociedad influyó para que éstas se establecieran. Para determinar que las políticas de información en archivos requieren del análisis histórico, explicaremos la esencia objetiva de la ciencia histórica y con ello entender su relación con la política y las políticas en archivos. Pierre Vilar señala que el sentido esencial de la investigación causal de la historia materia es esencialmente el mundo de las decisiones políticas y para otros es el conjunto de los mecanismos de la sociedad. Para unos, la historia, conocimiento, es la explicación del hecho por el hecho. Para otros, es la explicación del mayor número posible de hechos y de las relaciones entre los hechos de todo tipo. La historia, entendida como una construcción de lo que se ha escrito en un grado mucho mayor a aquel que la física en una construcción de los físicos, puesto que toda afirmación de estos puede experimentarse, mientras que en la historia, en el mejor de los casos, cuando existe documentación, se puede verificar un hecho, no una interpretación. La historia no se repite. En este sentido, por ello se requiere la necesidad de un conocimiento histórico-sociológico, ya que es tan antiguo y tan universal como la necesidad de un conocimiento de la naturaleza. Lo sociohistórico permite que la humanidad global o parcial, que no tuviera ninguna conciencia de su pasado, fuera tan anormal como un individuo amnésico. Ahora bien, la existencia de formas de historia no científicas no autoriza a pensar que es imposible o inútil llegar a un conocimiento y a una interpretación justa de las sociedades pasadas. Al contrario, en la medida en que en el pasado humano es mal conocido, mal interpretado, los hombres y los grupos de los hombres tienen una visión incorrecta de su presente y de su futuro. Por ello, al tratar de explicar cómo han transitado las sociedades, nos lleva a entender, explicar e interpretar su política, su geografía, su economía, su religión, sus guerras, sus costumbres, etc. Todo ello situado en un tiempo y en un espacio. Estructura y coyuntura. Declarar que la historia se ocupa de las sociedades implica que estas sociedades sean estudiables en la mayoría de sus aspectos y no así solo de los hechos relevantes o de los individuos como individualidad, como se hace con la historia de héroes o de la historia oficial o de aquella historia positivista centrada solo en el hecho y no en sus correlaciones con lo que le ha rodeado. Regresemos entonces a que la historia estudia la sociedad y sus cambios, por lo que es necesario poder expresar las relaciones internas y externas a través de un esquema de estructura, siendo que la historia se ocupa de sociedades en movimiento y de cambio. Dicho de otro modo, debe construir esquemas estructurales de funcionamiento y no solamente relaciones estáticas, y debe dar cuenta no solo de las principales estructuras teóricas existentes en el mundo de tal o cual mundo, sino también de las contradicciones, de las tensiones que llevan a los cambios de estructuras a los que podríamos llamar desestructuraciones y reestructuraciones. Fernand Braudel menciona que por estructura los observadores del hecho social entienden una organización, una coherencia, unas relaciones bastante fijas entre realidades y masas sociales. Es sin duda conjunto, arquitectura, es una realidad que el tiempo desgasta durante un largo periodo. Algunas estructuras que perviven durante mucho tiempo se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones, recargan la historia, estorban, dirigen su evolución. Otras se desmoronan antes. La historia ha tenido a definir las estructuras como los marcos de larga duración. Braudel
También examina los otros ritmos del tiempo histórico, manifestando mucha repugnancia por el tiempo corto, la historia factual, pero admitiendo las grandes aportaciones de la historia basada en la coyuntura de los sitios. En este sentido, la política y las políticas de información en archivos están dadas bajo estructuras en cambios de movimiento social. Así, tenemos que la estructura de un régimen en una sociedad va a permitir el cambio a otro, llámese esclavismo, feudalismo, colonialismo, socialismo, etc. Por ello, para hacer un estudio sociohistórico de la política y de las políticas de información, también se requiere de acercarnos a la parte crítica que consiste en no aceptar la existencia de un hecho, la autenticidad de un texto, hasta después de verificaciones minuciosas, además del aspecto constructivo, que consiste en elegir determinados tipos de hechos, en confrontarlos y en buscar las correlaciones con el fin de resolver un problema planteado por el pasado económico, problema económico, social, institucional, espiritual o toda combinación compleja de estos. Pero aún así, se debe considerar lo que Marx y Engels mencionaban en sus obras. En la línea de algunos planteamientos del siglo XVIII, una teoría general de las sociedades en movimiento, cuya originalidad consiste en aunar mediante la observación y el razonamiento el análisis económico, el análisis sociológico, el análisis de las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, en resumen, de las formas ideológicas a través de las cuales los hombres toman conciencia de sus conflictos y los llevan hasta el final. En este sentido, la obra de Marx no es interpretar el mundo, sino cambiarlo, es decir, hacer revivir el análisis histórico para comprender profundamente el hecho social e influir en sus modificaciones. Coyuntura. Lo que hemos llamado estructura de una sociedad, cuyas relaciones fundamentales y cuyo principio de funcionamiento son relativamente estables, se dan en contrapartida a movimientos incesantes que son resultado de este mismo funcionamiento y que modifican las relaciones. La intensidad de los conflictos y las relaciones de fuerza, denominada coyuntura, que es el conjunto de las condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica, es decir, equivale a definir el movimiento. Por ello, conscientes de que la ciencia histórica nos aporta los elementos necesarios para establecer el contexto de las políticas de información en archivos, la historia será esencial porque es una ciencia del todo social y no de tal o tal parte. Ciencia que debe explicar el fondo de los problemas sociales y no de sus formas. Ciencia del tiempo y no del instante o de la sola actualidad. Pasando a un ejemplo de esta parte, el contexto sociohistórico de la Revolución Francesa en 1789 es un claro ejemplo de que las políticas de información están dadas en una serie de hechos con una estructura denominada Ancien Régime, antiguo régimen. A partir de esta estructura se presenta la desestructura de la misma, permitiendo entre otros sucesos el surgimiento del Estado-Nación, la participación social ante todo del pueblo, en el que permite la agrupación de partidos políticos, la creación de nuevas formas de organización a través de leyes. En este sentido, pensar que los derechos sociales, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanados de la Revolución Francesa, son salidos de la nada, sería impensable, ya que se tiene que explicar su contexto y mucho más delicado sería no situarlo alrededor de todos los hechos que llevaron a su creación desde lo político, lo económico, lo religioso. Sería innecesario atender la declaración y mucho menos, entender la declaración y mucho menos modificarla, no en el sentido del documento, sino que ésta ha venido cambiando porque los contextos en que ha sido ejemplo y ha transitado a otros espacios y tiempos, ha resurgido nuevas necesidades de la sociedad.
Dentro de este contexto sociohistórico, es importante señalar que en pleno fervor de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional, como figura representativa política, crea una institución archivística para guardar y exhibir las actas del nuevo régimen, que un año más tarde, en 1790, se convertiría en el primer archivo nacional. Durante la Revolución, los documentos fueron reconocidos fundamentalmente para legitimar el mantenimiento de la sociedad antigua y el establecimiento de la nueva. Los documentos de la sociedad antigua fueron preservados y quizás inconscientemente para usos culturales. Los documentos de la nueva sociedad fueron conservados para la protección de los derechos públicos. El reconocimiento permitió la administración del Archivo Nacional y se proclamó el principio de acceso público a los archivos y de la responsabilidad del Estado sobre el cuidado de los documentos del pasado. Un siglo más tarde, en México, la estructura colonial, por más de 300 años, dio paso a la Revolución de Independencia en 1810. El cambio fue motivado por varios factores, pero sobre todo por una estructura social poco favorecida en la participación de los puestos políticos. Entre estos grupos sociales se encontraban los criollos, indígenas y castas. Grupos de clase media ilustrados que, motivados por la desigualdad, se levantaron para así propiciar la independencia y la soberanía del Estado-nación. Esta no se puede explicar sin la participación social del pueblo, permitiendo la organización política y la creación de la primera Constitución de 1824. En el seno de estos grandes movimientos y cambios, surge la necesidad de crear un archivo general y público de la nación el 22 de agosto de 1823, iniciativa salida del Supremo Poder Ejecutivo y de un grupo de hombres ilustres como Lucas Alamán, José María Lafragua, Juan de Dios Uribe e Ignacio Cuevas. Pero no son ellos lo que en sí le permiten a una institución venida desde la colonia tener su carácter de custodio. Es la sociedad misma la que le permite instituirse, porque en él se resguarda la legitimidad de sus derechos y propiedades. Como conclusión, las políticas de información deben estar situadas en un contexto sociohistórico que permita explicar las formas en que se han venido dando, no tomarlas como si fueran surgidas de la espontaneidad o como si éstas solo se dieran de facto. Las políticas de información en archivos se han venido estableciendo con la participación de la sociedad, pero sobre todo cuando la estructura hace crisis. Su momento más propicio ha sido el cambio y el movimiento social, de tal manera que se identifican con los grandes movimientos revolucionarios, es decir, las coyunturas. Es necesario retomar los diferentes hechos y factores que en estas se dan, ya que si quisiéramos explicarlas y analizarlas desde un espacio, la estructura desde luego en que se presentan, si han sido de larga duración o bien si pudieran estas identificarse y explicarse bajo la coyuntura específica de un espacio y tiempo de corta duración. Bueno, finalmente no necesito de rápido. Bueno, creo que en esta parte del esquema trato de explicar cómo, aparte de las políticas de información, Poderlas trabajar a través del contexto histórico tiene que ver con la parte de una estructura que tiene que ver con las largas duraciones, en este caso por un periodo muy largo denominado régimen, denominado una forma de gobierno muy establecida. En este caso se habla detrás de ese rato la parte del feudalismo, sí, puede ser feudalismo, puede ser esclavismo, puede ser capitalismo, puede ser imperialismo. Pero también, si queremos estudiarla desde este punto de vista, puede ser desde la parte coyuntural, es decir, una parte específica que nos permite también entender todas estas formas de creación, incluso de políticas en materia de archivos. Obviamente, desde la parte histórica tiene que ver la transición de los tiempos, la parte cronológica que hace rato también mi compañera
hacía un buen esbozo de cómo estudiar las políticas a través de la cronología histórica. Y obviamente, las políticas de información tienen que ver con todos los contextos. O sea, no lo podemos ver de manera aislada, ¿no? Entonces, esa es parte